¿Cómo le va? Bienvenidos a La Otra Orilla. En esta oportunidad volvemos sobre un tema que nos ha ocupado mucho el año anterior. La cuestión del proyecto de aborto en la República Argentina. Y ya hay grieta. Ya hay grieta porque hay sectores que parecen totalmente irreconciliables a la hora de tener dos posturas totalmente definidas, muy claras, los que están a favor y los que están en contra. Juan Brugue, un diputado cordobés, nos acompaña en este programa para hablar de una postura que tiene desde la democracia cristiana y que ya genera, por supuesto, fisuras respecto a quienes presentan y proponen este proyecto IBE. Títulos de La Otra Orilla aquí en la pantalla de Canal C. Hace algunos días se ha presentado en el Congreso de la Nación un nuevo proyecto denominado IBE, la interrupción voluntaria del embarazo, que ya tiene, además de adhesiones en diversas provincias de la República Argentina, una movilización que se ha concretado esta semana en donde las mujeres que vienen reclamando el ni una menos con ese concepto, el fin del femicidio, le han sumado precisamente esta posibilidad de avanzar en la discusión de una ley de aborto en la República Argentina. Juan Brugue, un hombre que está encolumnado en contra de esta idea, integra la Cámara de Diputados y nos va a hablar precisamente de la postura que ellos tienen desde la provincia de Córdoba. Brugue, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, buenas noches, un gusto estar aquí. Y bueno, se vuelve a abrir o pretende abrir un nuevo capítulo de la discusión sobre la legalización del aborto, que es lo que tuvimos el año pasado, que insumió gran parte de la tarea legislativa, que paralizó el Congreso de la Nación en otras temáticas, en donde hubo diferentes posturas interesantes de ambas partes, pero que concluyó con el rechazo del Senado del proyecto de ley. Este año han vuelto un colectivo de diputados y diputadas a presentar el proyecto. Le quiero decir que el contenido del proyecto no está suavizado como se pretendía. Tiene algunos cambios, ¿no? Sí, pero muy pocos de cosmética han vuelto a la postura rígida que tenía, inclusive la posibilidad de abortar después de las 14 semanas, sí. Si existían algún otro tipo de causales, cosa que el proyecto del año pasado no estaba claro en ese punto. Elimina, por supuesto, la posibilidad de alguna de la objeción de conciencia, sí. O sea que el médico, aunque piense que quiere salvar la vida, está obligado a matarla, a interrumpirla. En este caso, entonces, por eso dice usted que estos cambios no hacen más que profundizar esa idea original de ir prácticamente con todo. Con todo, sí, el proyecto tiene esa finalidad, ir con todo. Instaurar la legalización del aborto en un sentido amplio y por lo tanto veo como, digamos, una imposibilidad de que puedan conseguir adhesiones de otros diputados y diputadas que por ahí son los que estaban dudosos o que estaban intermedios o que si le ponían algunas cuestiones como las que hablábamos recién de bajar las semanas de la posibilidad de realizar el embarazo, de la objeción de conciencia, podían lograr acumularse acercarse y adherirse al proyecto. Eso no sucede en el proyecto que se presentó, así que esa situación tensa aún más las posibilidades de discusión. Y estamos usando el término de tensar, que es el correcto, porque el año pasado hubo una tensión política muy grande dentro de los grandes bloques, y sobre todo el bloque de Cambiemos, que generó una verdadera fisura interna. Sí. De hecho, tenemos el ejemplo de la gran pelea que hubo entre el diputado Mazzò y la diputada Lopelato, que generó enemistades prácticamente y que le dio mucho dolor de cabeza al gobierno nacional en función de que se le fue quebrando su bloque en la Cámara de Diputados. Gobierno nacional que en algún momento auspició, porque el propio Mauricio Macri había habilitado la discusión dentro de la Cámara Baja sin pensar que ese enfrentamiento del que habla Brugue terminaría con ese encono tan especial que terminó afectando también el tratamiento de algunas otras leyes. Ni dudarlo, hubo casos, de hecho,
hubo planteos que eran impensados del mismo Cambiemos en el presente año, con la famosa sesión especial. No nos olvidemos que uno de sus diputados reclamó al propio presidente de la Cámara y al jefe de gabinete de ministros que el Congreso tenía que sesionar. O sea, se ha generado un verdadero cuestionamiento en lo que es la interna de Cambiemos propiamente dicha. Así que en ese aspecto yo creo que por esa circunstancia y por la otra circunstancia que yo creo que es fundamental, que nos debemos un debate más profundo, pero la sociedad completa, porque aquí fueron solamente invitados en diputados expertos, técnicos, personas de diferentes credos, pero el ciudadano común nunca fue cuestionado, nunca fue interrogado, nunca fue preguntado, ¿no? Precisamente por eso es que lo hemos invitado, porque en aquella oportunidad usted había planteado la necesidad de una consulta, una suerte de consulta popular o de referéndum para que la gente se expresara en torno a si estaba a favor o en contra de Efectivamente, presenté una consulta, puse fecha en noviembre del año pasado, justamente para darle el tiempo a que si el tema se trataba en las dos cámaras, sea el pueblo que en definitiva resuelva. ¿Por qué? Porque como aquí se pone en duda a través del proyecto de ley de legalización del aborto, un paradigma que tenemos los argentinos, que la vida empieza desde el primer momento de la concepción en el seno materno. Si queremos cambiar ese paradigma vía legal a través de una ley, ¿quién más que el pueblo sea el que determine si quiere cambiar ese esquema y por lo tanto decidir libremente si así corresponde? Mire, yo soy constitucionalista, yo soy profesor de la materia, soy abogado, tengo mi posición clara en contra del aborto, pienso que la Constitución no da margen para el esquema que se está planteando, pero yo creo que esto impacta seriamente en la sociedad y es la misma sociedad la que tiene que resolverlo. Y si el pueblo decide de que hay que legalizar el aborto, bueno, yo daré un paso acostado como corresponde, pero aceptaré la resolución del pueblo, porque en definitiva un tema tan fundamental como es el inicio de la vida, algo que tiene que resolverla la sociedad hasta donde se quiere llegar. Bien, ¿no? Yo le quería plantear esta situación porque está bárbaro el concepto respecto a lo que es la definición de la vida, a partir de qué momento se debe reconocer, que es algo que ha estado siempre discutido ahí en el tapete dentro de la Cámara de Diputados. Lo que mucha gente está planteando desde el impulso de este proyecto es si se puede defender una vida, y esa es la pregunta que quiero hacerle, que no ha sido deseada ni buscada, a partir, por ejemplo, del caso de un abuso que ha sufrido una mujer, como ocurrió con una chica adolescente en el norte del país, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, ese tema fue muy debatido el año pasado, fue ampliamente debatido. Hubo posturas de un lado y del otro a favor ya sea de la interrupción y otro con la continuidad. Nosotros lo que hemos insistido y hemos presentado el año pasado el proyecto de protección integral de la persona por nacer y de la mujer embarazada, ¿sí? Porque el aborto siempre decimos que es la última parte de una película que comienza con todo lo que es la educación sexual, que sigue con el embarazo, con la protección de la mujer embarazada, etcétera. Estos casos extremos en donde se plantea justamente situaciones límites es donde el Estado tiene que estar más presente con todo un equipo multidisciplinario, con todo un equipo de asesoramiento que le permita tanto a la mamá de ese niño que surgió fruto de un delito, determinar concretamente cuál va a ser su futuro, juntamente con sus padres, y determinar también quién es el culpable, porque llegamos al absurdo que con la legalización del aborto estamos matando a una víctima, pero estamos dejando impune un delito, ¿no? Que esa es la gran discusión que se plantea. Y los delitos contra la integridad sexual son delitos que impactan en toda la sociedad y tienen un impacto tan negativo en la sociedad que ustedes verán que a nivel mundial existen hasta unidades y juzgados y equipos especiales de lucha contra los delitos contra la integridad sexual. Entonces, no sé que sobre pretexto de la legalización del aborto estemos dejando impune una serie de delitos conexos que son muy graves para la sociedad y que ha llevado a que nosotros hemos modificado leyes, creando los registros de violadores y todas aquellas cuestiones que hacen a evitar que aquellos que fueron condenados contra delitos contra la integridad sexual de una persona puedan lograr la libertad anticipada. O sea que es un tema que es interesante para seguir desarrollándolo. Entendemos perfectamente la situación de estas mujeres que han sido víctimas, que muchas veces son niñas y adolescentes, que son víctimas
de esta violencia, pero entendemos también que el Estado no puede estar ausente. Y lo que quedó claro de la discusión del año pasado es la ausencia del Estado. Las dos posturas, tanto de un lado como el otro, terminaron diciendo que el Estado estaba ausente tanto para que quería legalizar el aborto como para que quería proteger. Lamentablemente, y esa ausencia del Estado es lo que lamentablemente en medio de esta profunda discusión sigue agigantando la grieta, porque entre una postura y la otra pareciera como que hay un río de por medio imposible de atravesar y que impide que los distintos sectores puedan llegar a comprenderse o entenderse en el marco de la necesidad de una comprensión de un problema que existe, Brugue, usted lo reconoce, y que tiene que encontrar alguna salida para todo esto, ¿no? ¿Cree usted que se puede canalizar alguna discusión que sea con un poco más de altura respecto a la del año pasado? Veamos qué sucedió después del año pasado, si realmente las posturas pueden buscar otro camino. Hoy vemos que es todo lo contrario, porque aquellos que están pretenden activar nuevamente la discusión sobre la legalización del aborto se han puesto más rígido todavía en lo que respecta a dar más posibilidades en lo que hace a la interrupción voluntaria del embarazo. Cuando lo que uno hubiera pensado es que todo ese año de discusión, todo ese año de posicionamientos hubiera servido para que esta nueva versión del proyecto de ley que se presentaba para aquellos que están a favor de la legalización del aborto tuviese algún tipo de contemplación en las críticas que se le hicieron. Todo lo contrario, van por todo directamente, ¿no? Juan Brugue, muchísimas gracias, muy amable. Seguramente que lo vamos a seguir al tema, muy amable. Gracias, Julio. Nos vamos a la pausa. En instantes viene Gaby Zavala con algunos datos relacionados a este proyecto, lo que propone y por supuesto lo que nos ha dejado de antecedente la discusión del año anterior. Ya seguimos. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Sale en las sierras, sale para el campo, sale para las fábricas, sale para las escuelas que forman a nuestros hijos, sale para nuestras oportunidades, sale para los que hacen camino y para los que los recorren, sale para los que llegan y para los que se van. Y ahora también sale para que los cordobeses produzcamos nuestra propia energía. Lanzamos Córdoba Solar, un programa único en Argentina para que las pymes, los microemprendimientos y los hogares cordobeses accedan a préstamos para instalar equipamiento de energía solar. Los cordobeses estamos haciendo futuro hoy. Otra buena idea del gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más. No te pierdas un nuevo estreno del programa La Defensoría TV. Nos vamos a divertir, pero al mismo tiempo vamos a aprender, grandes y chicos, sobre todas las temáticas que afectan a los niños y adolescentes de nuestra provincia. Este es tu espacio, La Defensoría TV. Con tu aporte, asistimos la recuperación de Juan. Con tu aporte, le garantizamos la medicación a María. Con el aporte de todos, también te cuidamos a vos y a tu familia. OSDOP, la obra social solidaria del docente privado. Suma beneficios con SADOP y SEMUDOP. Municipalidad de Mendiolaza. Seguinos en la web municipiomendiolaza.com.ar. En Facebook, Mendiolaza Ciudad Campo. En Twitter, @MuniMendiolaza. Mendiolaza, Ciudad Campo, el lugar que todos queremos.
Y en la segunda parte de la otra orilla recibimos a Gaby Zavala, como siempre, con algunos datos de interés. En este caso, tema del aborto. Gaby, ¿cómo te va? Bienvenida. Bien, bien, muchas gracias. Bueno, es la 8ª vez que se presenta este proyecto. ¿Qué pasó antes? Bueno, ¿qué pasó antes? Hubo muchas instancias en las que se intentó desde el año 2017, donde hubo un caso muy reconocido al respecto de una niña que fue violada por su padrastro, que impulsó la primera presentación en el Senado, sí, en la Cámara de Diputados primero y después para intentar pasar al Senado, de un proyecto que avalara la interrupción legal del embarazo, ¿sí? En una primera instancia lo que se logró, lo que se puede considerar conquistas de este grupo de gente que son organizaciones sociales, no solamente feministas, ¿no? Sino mucha gente que está promulgando esta intención de que sea legal el aborto. Equipos médicos, Equipos médicos, por supuesto, claro que sí. Se podrían llamar conquistas primero al fallo FAL y después a la ILE, que es el protocolo de interrupción legal del embarazo. Para hacer un poquito de repaso y de historia, vamos a ir viendo algunas fechas importantes en Argentina al respecto desde la primera instancia en la que se habló de la temática y cómo fue instaurándose en los diferentes códigos penales, ¿sí? Vamos a empezar a repasar y vemos que en el año 1886 fue la sanción del primer código penal donde el aborto es penalizado en todos los casos, ¿sí? En el 1903 se establece la primera excepción, que es la tentativa de interrupción del embarazo que no sea punible, ¿sí? Este es el primer aspecto. Y en el 1921 el aborto no es punible cuando la salud de la mujer corre peligro y cuando el embarazo es fruto de una violación en una mujer demente, ¿sí? Esta aclaración es importante para ver lo que pasa después. Y en 1968 el caso de violación ya queda judicializado definitivamente, ¿sí? Se puede apelar, se puede presentarse a un juicio e intentar que esta solución sea la interrupción del embarazo y que además tenga pena, obviamente, la persona que comete el delito, ¿sí? Después vamos a repasar lo que viene ya en instancias previo al golpe militar y luego del retorno de la democracia. En el 73 queda sin efecto lo dispuesto en el 86, que es la sanción del primer Código Penal con el aborto que es penalizado en todos los casos, y en el 76 hay un decreto que vuelve a sancionar lo establecido en el 86. Bien. En el 1984 se retoman y se restablecen los casos de no punibilidad, aquellos de 1921, en caso de mujeres dementes y en caso de cuando la mujer corre peligro. Y en el 2012 aquí empieza la primera conquista, así que es este fallo FAL que mencionábamos. Lo que establece el fallo FAL básicamente es que las mujeres violadas, ya sean normales, entre comillas, así lo establece el fallo FAL, o insanas o declaradas dementes puedan tener el mismo acceso a la interrupción de su embarazo sin temerle a una pena posterior y asimismo los médicos que realizan esta práctica tampoco deben ser sancionados. Es decir, es el primer caso en donde se termina reconociendo la voluntad de la mujer para no tener o para interrumpir el embarazo con esta práctica. Así es, eso es en el año 2012. Ahora, en el 2015 lo que se hace es crearse el protocolo ILE, que es el de la interrupción legal del embarazo, ya con otras condiciones que por ahí lo que hacen es legislar un poco más lo que decía el fallo FAL. A través de un protocolo que en algunas provincias se ha aplicado más rápidamente y que en otros casos, como en el caso de Córdoba, significó por parte de Portal de Belén la presentación de un recurso de amparo para que no se aplicara. ¿Y por qué se presentan los recursos de amparo? Porque este protocolo fue desarrollado justamente por el Ministerio de Salud de la Nación. Vale la pena recordar que hace muy poquito una chica de Tras la Sierra fue sometida a este procedimiento en la maternidad nacional aquí en la ciudad de Córdoba. Así es. Uno de los pocos casos que tenemos como conocidos porque los que más se replican, digamos, son los que generan controversias respecto de la edad de las involucradas, de las situaciones en las que han quedado embarazadas y demás, ¿sí? Ahora lo que vamos a poder ver es que en el año 2018 obviamente se abre esta discusión por el aborto que dura hasta nuestros días, hasta la actualidad 2019, donde se realiza la 8ª entonces presentación de este proyecto. Lo que vamos a repasar es justamente esto, ¿no? La cantidad de veces que se ha presentado el proyecto. En el año 2007 y 2009 el proyecto no fue tratado y perdió estado parlamentario. En el año 2011 intentó ser tratado, pero no hubo quórum. En el 2012 el proyecto no fue tratado y también perdió estado parlamentario. En el 2014 no hubo quórum nuevamente y en el 2016 el proyecto tampoco fue tratado.
En el 2018, y esta es la tercera conquista luego del fallo FAL y de la ILE, del protocolo ILE, es que hubo una media sanción al menos en diputados. ¿Sí? Los números, los vamos a repasar, fue de 129 a 125 con la afirmativa, y luego de que se celebró esto por quienes querían que el aborto fuera legal, pasamos a la instancia del Senado. ¿Sí? Allí no fue tratado como afirmativo, fue negativo, de hecho, 38 votos a 31 por la negativa. Bueno, recordemos que en el Senado fue muy fuerte la presión que hicieron algunos gobiernos que tienen una particular mirada y visión con la participación y la presión de la Iglesia para que los propios senadores se vieran prácticamente invitados a que votaran negativamente el proyecto. Exactamente, siempre y en todas estas fechas que venimos repasando, 2014, 2009, 2012, en cuanto no hubo quórum o en cuanto el proyecto no fue tratado, siempre fue por alguna circunstancia que obviamente algunos grupos que alegan y piden por el aborto legal, seguro y gratuito, mencionan que fue intrincado, algo sucedió allí que se decidió no tratar o que no hubo quórum, ¿sí? Lo que ahora pasa en el 2019 es la presentación de este octavo proyecto que plantea algunas modificaciones que básicamente las estuvo repasando Juan Brugue. Podemos agregar que, por ejemplo, no solo se toma a la mujer como género, sino a toda persona con capacidad de gestar, dadas las diferentes identidades de género que hoy se proponen. Otro de los puntos a tratar es que no figura en el texto la objeción de conciencia, como bien decía Juan Brugue, porque se toma o se intenta interpretar que si el aborto va a ser un derecho, entonces cualquier persona que impida que ese derecho se lleve adelante debería ser penado. Es decir, que nadie puede negarse a brindarle el derecho a una mujer si esto es aprobado. No puede haber médico que apele precisamente esa objeción de conciencia en base a sus creencias o al menos su postura como profesional de la medicina. Así es. Y la otra diferencia o la otra importante equidad, digamos, es que aborto e interrupción legal del embarazo son considerados conceptos equivalentes en este sentido. Por ende, el protocolo ILE que hoy se propone debería ser replicado en los casos de aborto, que básicamente sería el mismo concepto. ¿Se entiende? Una cuestión totalmente necesaria en la República Argentina. En Estados Unidos ha habido un boicot de artistas que se han negado a ir a filmar a productoras del estado de Georgia que no acepta precisamente el aborto. Para que ustedes vean cómo esto ha ganado fuerza a nivel mundial, no porque sí, no porque uno diga el aborto tiene que ser una práctica habitual, cercenar una vida. Es necesariamente porque hay cuestiones sanitarias en algún momento, la salud de la madre, por un lado, salvar una vida, pero por el otro, porque no son embarazos deseados los que se han originado a partir de lo que es un abuso. Exactamente, o una violación, ¿no? Exactamente. Y siempre, obviamente, el proyecto intentando imponer o proponer esta instancia de los 3 pilares, ¿no? que pide la Campaña Nacional por el Aborto, que es este grupo de mujeres, de médicos, de organizaciones sociales nucleados en este pedido, que es exactamente esto, ¿no? La educación sexual para decidir, los anticonceptivos para no abortar y el aborto seguro para no morir, que es básicamente sobre lo que se fundamenta esta nueva intención de proyecto, la octava en el Congreso, si esto así se dispone. Gaby Zavala, muchas gracias, nos encontramos la semana venidera. Gracias. Vamos a la última pausa, ya volvemos por el final en la otra orilla y al menos la visibilidad de una grieta que justo en un año electoral va a ser realmente muy fuerte. Ya volvemos. No te pierdas un nuevo estreno del programa La Defensoría TV. Nos vamos a divertir, pero al mismo tiempo vamos a aprender, grandes y chicos, sobre todas las temáticas que afectan a los niños y adolescentes de nuestra provincia. Este es tu espacio, La Defensoría TV.
Entre todos, prevengamos la gripe. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón y enseñale este hábito a los niños tanto en el hogar como en la escuela. Cubrite la boca o la nariz al toser o estornudar con pañuelos de papel o con el pliegue del codo. Ventila los ambientes y deja que entre el sol en casas y espacios cerrados. Mantén limpios picaportes y objetos de uso común. Ante cualquier síntoma, no te automediques. Acudí al centro de salud más cercano y toma abundante líquido. Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Con tu aporte, asistimos la recuperación de Juan. Con tu aporte, le garantizamos la medicación a María. Con el aporte de todos, también te cuidamos a vos y a tu familia. OSDOP, la obra social solidaria del docente privado. Suma beneficios con SADOP y SEMUDOP. Municipalidad de Mendiolaza. Seguinos en la web municipiomendiolaza.com.ar. En Facebook, Mendiolaza Ciudad Campo. En Twitter, @MuniMendiolaza. Mendiolaza, Ciudad Campo, el lugar que todos queremos. Para el final y para que usted vea cómo está la grieta ya planteada a partir de la presentación de este proyecto ILE. Se conoció días atrás la condena a un médico rionegrino que por esa famosa objeción de conciencia se negó a hacer un aborto. Lo condenaron, lo han suspendido en sus actividades profesionales y la otra cuestión es que después de esa condena, la propia democracia cristiana ha decidido premiarlo por haberse negado a hacer o a realizar ese aborto. Con esos condimentos nos aproximamos en un año electoral a activar precisamente una verdadera bomba, el tema del aborto no punible en la República Argentina, que espera avanzar en el Congreso de la Nación. Nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias y muy amable por seguir.